Hola amigos, hoy les traigo un video más. Se trata de un televisor marca Sansui que tiene los LEDs dañados. Los LEDs para este modelo de televisor no los encontré a la venta. En el próximo video les mostraré cómo se pudo solucionar, pero por ahora nos vamos a enfocar en cómo quitar y volver a instalar el display, ya que este televisor es de lo que traen el display pegado con cinta de doble cara. Les mostraré cómo desmontarlo de manera fácil y para instalarlo de nuevo, en caso de que usted no tenga la posibilidad de comprar o conseguir la cinta de doble cara que es la indicada para este trabajo, les daré una forma alternativa de hacerlo. En las últimas instalaciones que he realizado han quedado bien y además se facilita un poco más al instalar de nuevo el display, ya que con la cinta hay muy poco margen de error, pues si se coloca mal en el primer intento es muy difícil de corregir. Esa es una de las ventajas, pero de todas maneras hay que tener precaución. Vamos a comenzar con el video para que vean todos los detalles. Muy bien, como les había comentado, el televisor es marca Sansui. Ahí tenemos el número de modelo. Vamos a encender el televisor y como pueden ver no hay imagen. Damos unos golpecitos y no se ve la luz de fondo. Alumbramos con la lámpara del celular y se ve ahí la señal de video presente al fondo, así que procedimos a revisar el televisor y son los LEDs dañados. Como les había comentado, este modelo de televisor trae el display pegado con cinta de doble cara. No tiene el marco frontal que normalmente tienen los demás modelos, que es más fácil de quitar y de instalar de nuevo. Aquí les dejo unas tomas de la tarjeta para que puedan compararla con el modelo de su televisor. Por aquí tiene las antenas del Wi-Fi sueltas. Luego se las colocaremos en su lugar. Vamos a quitar primero el bisel que está en la parte de abajo. En este modelo tiene solamente dos tornillos, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo abajo. Los vamos a retirar y después solamente tiene unos broches aquí. Con eso ya podemos quitarlo. Aquí ya quedó libre. Esta es la tarjeta Tecon. Y en la parte de abajo, aquí no tiene pegamento, no tiene la cinta de doble cara. Solamente está colocada del lado derecho, arriba y del lado izquierdo. Entonces lo que vamos a hacer para despegar esa cinta es recortar un tramo de lámina acrílica de la que traen los televisores, o en su defecto también podremos utilizar un tramo de placa de rayos X. La introducimos entre el display y el bastidor y aquí, como pueden ver, no hay pegamento en la parte de abajo. Vamos a introducirla con mucho cuidado sobre el lado donde sí hay cinta de doble cara. Ya habrán visto algunos videos referente a esto, pero deslizarla así en frío completamente es más difícil. Yo por eso uso mi vieja secadora de cabello. Con esta aplico calor. Ya la han visto en videos anteriores, todavía funciona después de como 15 o 20 años. Entonces esto hace que el pegamento de la cinta de doble cara se afloje y se puede deslizar con más facilidad la lámina, y también con la intención de que la cinta de doble cara no sea completamente despegada y se quede adherida al display. Lo vamos a ver más adelante. No debemos de retirarla por completo en la parte que va al display. Ahorita les muestro. Aquí ya quitamos el display. Vamos a retirar la lámina acrílica, la lámina flexible y la que es un poco más rígida. Y como pueden ver, utiliza dos tiras de 6 LEDs. Estos LEDs son de 6 volts. Eso lo veremos en el próximo video. Lo que vamos a hacer es retirar por completo la cinta de doble cara que queda en el chasis, en el bastidor de lámina. Esa sale muy fácil, nada más hay que irla despegando poco a poco. En caso de que no se pueda, puedo utilizar una navaja.
Muy bien, y aquí lo que sí debemos tener cuidado y que es importante para poder instalarlo de nuevo es que no vamos a quitar por completo la cinta de doble cara del display. Aquí en estos tramos no debe quedar así. Como comentario adicional, ese tramo donde se despegó por completo la cinta fue donde no se aplicó calor con la secadora de cabello, y después de aplicar calor se despegó de manera uniforme. Debemos procurar que quede una parte de la cinta adherida al display y solo quitar las pequeñas protuberancias que pueden quedar. Eso es porque vamos a aplicar este pegamento que es utilizado para pegar los displays de los teléfonos celulares. Este display lo pegué con ese pegamento y quedó muy bien. Está diseñado para eso, pero lo vamos a utilizar ahora en los televisores. Lo he estado probando y han quedado bien. Debemos aplicar de manera uniforme y algo abundante para que pueda adherirse de buena manera y que no vayan a quedar espacios, ya que podría haber destellos de luz hacia las orillas. Igual se aplicará solamente en el lado izquierdo, arriba, y en el lado derecho. Abajo se deja sin aplicar el pegamento. Aquí, cuando se instala, podemos tener mucho más maniobrabilidad. Aquí se puede ver que al colocarlo quedó un poquito más abajo y sin ningún problema lo pude acomodar. Esta es una de las ventajas. Ya simplemente lo oprimimos de manera uniforme para que pegue bien. Le colocamos el bisel que va en la parte de abajo y esperamos un par de horas para que seque un poco el pegamento. Aquí se pueden ver unos cuantos grumos, pero no es tan notorio y no le afecta. Ahorita veremos en las pruebas. Aquí con una imagen blanca pueden ver que no hay destellos de luz hacia las orillas. Quiero decirles que he realizado este procedimiento solamente en televisores de 32 y 40 pulgadas. Si es de más pulgadas el televisor, ahí ya no he realizado este procedimiento, así que solamente puedo decirles que en estos modelos sí ha quedado bien. Eso es todo en este video, amigos. Nos vemos en el próximo. Espero sus comentarios.